Hola, 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 hola. Ay, vaya tela, pero ¿por qué no se oía? Qué cosa más extraña. Ahora sí, ¿no? Sí, sí, ya se oye, ya se oye. Bueno, por lo menos ya se arregla. Ahora sí, ahora sí. Perfecto. No sé qué ha ocurrido. Lo gracioso es que además he hecho antes una prueba y se escuchaba perfectamente. Ahora sí te Pues escucha ¿Vale? doble. no sé, Eh, no, se te escucha doble porque tienes el sonido del directo, crack, fiera. sí. No, porque yo no estoy viendo el directo, estoy en el móvil. No, no se me escucha doble, ¿eh? No, no, ya no se te escucha, pero antes se ha escuchado un segundo. No, no se escucha doble. No se escucha Eso doble. puede ser o puede deberse a que se te haya acoplado porque alguien haya comprobado, puede que haya Sí, sido yo, puede ser cualquier otra un persona. acoplamiento. En fin, bueno, hemos empezado con un error raro y además he visto que hay un pequeño problema. Tengo que salir un segundo, ¿vale? Pero antes de nada, Nanjo18, muchas gracias por la ayuda. No sé qué estaba pasando, pero bueno, bienvenido, nos conocemos. Eres parte de alguno de los grupos de WhatsApp en los que yo estoy, de Warhammer 40.000. Cuéntanos un poco tu experiencia. Y lo dicho, bienvenido a esta charlita que vamos a tener primero sobre lo que hemos visto en octava, nuestras opiniones y luego pues vamos a hablar un poquito de las novedades de novena siempre y cuando nos dé tiempo, porque creo que en octava nos vamos a explayar un poco. Y mientras Sí. compruebo una cosita, aunque yo me ha faltado por decir precisamente cuál es mi experiencia en el tema de Warhammer 40.000. Hombre, Y si has estado explicando tú la de todos nosotros y no se te ha escuchado, pues no eso lo he hecho, es, ¿no? eso es. Mi experiencia en Warhammer 40.000 es que yo empecé en sexta dentro de lo que es el juego. Sin embargo, en el trasfondo yo llevaba más de entre 10 y 15 años leyendo todo lo que caía en mis manos. Y bueno, la verdad es que sexta y séptima fueron un viaje por el desierto, fueron un auténtico, digamos, desastre Fue un que, calvario. que viví, fue un poco calvario y octava, pues bueno, cambió bastante mi registro. Vale, Nanjo, eres del grupo de tiránidos. Pues me alegro de verte por aquí. Mientras soluciono un pequeño problema que veo que ha ocurrido con la llave de mi coche, ¿por qué no hablas, Pablo? eh, o empieza mejor Isidro. ¿Qué te ha parecido novena con respecto a séptima? Octava con respecto a séptima, dirás tú. Ah, Sí. no, novena con respecto a octava, en serio. He dicho octava con respecto a séptima, o lo he dicho mal. Lo has dicho, no, Lo has dicho mal. lo has Vale, dicho pues mal. octava con respecto a séptima. ¿Cuáles son los cambios que a ti te han parecido más importantes? Ya sean para bien o para mal. Ahora bien. Pues no sé. Yo, por ejemplo, yo me acuerdo que. No sé. Yo cuando empecé, por ejemplo, yo me acuerdo que en turno uno se traía una unidad de terminadores contra otra unidad de terminadores en mi primera partida prácticamente, en mi segunda, y se pasaron así toda la partida. Y no se moría nadie, literalmente. O sea, los 5 exterminadores contra los 5 exterminadores, creo que al final se quedaron 4 contra 4 o algo de eso. De combatiras. Tan difícil era matar. Yo creo que se juntó el hambre con la gana de No, comer también. Yo creo que se juntó el hambre con la gana de comer, que es que los terminadores eran muy duros y pegaban un poco. no, mira. Perdona que te corrija en eso. Lo que tú comentas, ¿vale? Eso fue cuando empezó séptima con el tema de caer desde el cielo. Había algunas situaciones muy absurdas, entonces ahí en eso te doy la razón. Pero como decía o como preguntaba José Ángel, anteriormente, en ediciones anteriores, la letalidad era aún mayor. De hecho, sexta edición fue marcada con una X, en plan, quiso la gente borrarla de la historia, porque era eso, era una edición en la que la letalidad subió a un punto tan enfermizo que el juego lo rompió. Y todo por aeronaves, saturaciones absurdas. Había listas que te metían ciento y pico de disparos a 120 centímetros 48 UM de fuerza 7 creo que era. Había una letalidad, una manera de matar tan grande que la gente decía, el que empieza primero gana, casi siempre. Había muchísimos mapas que eran tiro al plato, básicamente. Eso al final de sexta, Yo, dices tú, ¿no? No, eso fue durante sexta en general y al final de sexta también se vio. yo es que, por Cuando... ejemplo, cuando empecé con lo de Warhammer, me dio el piqueo antes de empezar yo a jugar como tal. Estuve viendo partidas por YouTube y todo, y creo que vi una de sexta en la que era Imperio de Marines
contra Tau. Y por ejemplo había una unidad Tau, que creo que se llamaba, como era la mimética, que directamente tenían una habilidad que si tú tirabas un dado y no salía una cantidad, tú no las podías disparar ese turno, aunque las tuviese delante. La verdad es que no sé a qué regla te refieres exactamente, pero como te iba contando, de sexta a séptima se intentó parar un poco esa letalidad tan grande que había. En parte se consiguió. Se pararon algunos combos abusivos, como el antiguo de invisibilidad. El anterior invisibilidad básicamente hacía que para impactarle a una unidad tenías que impactarle a 6 y se creaban... Sí, eso creo que era. Es que no sé si era de sexta o séptima, porque no lo especifica en el vídeo. Era sexta, en el reglamento de sexta en ese poder. Y se generaban unos combos absurdos. De hecho, había un meta de lo que se llamaban 10 stars, que es un arquetipo de lista en el que gastas la mayoría de tus puntos, digamos el 60-70% de tu lista, en generar una unidad formada por diferentes unidades, una combinación de ellas, personajes y tal. Por ejemplo, la de lobos espaciales. La de los espaciales fue la más famosa, creo yo. Por ejemplo, y que además, como metía las combinaciones de aliados, se hacía ahí una paella que era a la vista muy colorida, pero eran monstruos aberrantes. Y prácticamente ese tipo de listas jugaban al agarío en Warhammer 40.000. ¿Estás hablando de las burbujas de las unidades con personajes dentro? En parte sí, del meta de estar un poquito porque conozca a la gente un poco la transición de qué ocurrió en Sexta, qué rompió el juego en Sexta, cómo lo enfocó Game Workshop para séptima, que es lo que iba a pasar ahora, y por último el cambio más gordo a octava, ¿no? Y es lo que decía, había unas unidades que básicamente esa unidad jugaba a garío. Empezaba en una esquina de la mesa y limpiaba toda la mesa hasta que terminaba la partida. Un gran ejemplo eran los lobos espaciales, sí. Ese es el ejemplo que cité antes. De hecho, incluso llegaba a tal punto su fuerza que tú podías bufarlos y luego los separabas y mandabas un montón de microunidades súper potentes a limpiar cuando el enemigo se abría. Por lo tanto, dejaba muy poco hueco para tú poder, por así decirlo, romper eso, ¿vale? Tenías que sobrevivir y el problema era que no sobrevivía. La letalidad era muy grande. Cuando apareció el segundo Codex Tau, que le dio una potencia absurda a los Tau, pero absurda, no tenía el menos sentido, y el Codex de mejora de los Eldar, esas Death Star se transformaron en Death Stars más pequeñas para que no te las volaran en un solo turno, porque los Tau podían cargarse una Death Star en un turno, podían hacerlo sin ningún problema. Sí, de hecho, había bastantes Battle Reports que podéis ver por YouTube, podéis buscarlo, en los que a lo mejor un ejército Tau o Eldar se podía poner delante de la mesa, le ponías un ejército sin importar que fuera competitivo o casual, porque hicieron la prueba, y en el turno 1 asolamiento. Totalmente. Es más, ya te digo, los lobos espaciales usaban mucho a finales, entre medios y finales de séptima, la Tree Wolf Star, que eran 3 Wolf Stars más pequeñas, cada una con sus personajes. Llevaban personajes hasta de los lobos espaciales, con tal de llevar todo, llevaban de todo. Y lo que hacían era eso, mientras explotaba una Wolf Star, movían otra, intentaban conseguir cosas y tal. Porque hay que tener en cuenta que en séptima no estábamos en el meta que estábamos actualmente, estamos hablando de un meta que era totalmente de aniquilación. Solo había sistemas de puntuación fuera de Warhammer 40.000 oficial, que tenía ciertas cosas, pero es que no se jugaban. Y bueno, se jugaba con las puntuaciones de los mazos de vórtice y tal, que eso sí era de Warhammer 40.000, pero apenas se utilizaba bien y era un desastre. Era un desastre de hecho, de sistema. En séptima se explotaba la mecánica de salvaciones para sacar ventaja ahí. Es decir, tú cogías una unidad, por ejemplo, estábamos hablando de las Tree Wolfstar, entonces tú cogías una unidad de Wolfstar y hacías que uno al menos más de la mitad de las unidades que iban en esa Wolfstar, porque acompañaban con mini lobitos pequeñitos, no recuerdo el nombre, ¿vale? Que valían a lo mejor 4 o 5 puntos o 6 puntos. Sí, Lobo Fenrisia no tiene mucha complicación. Sí, bueno, da igual. El caso es que los acompañaban con ellos y al final, en el cómputo global, cuando le disparabas a la unidad tenía una salvación invulnerable de 3 más. Entonces tú salvabas a 3 más, pero ibas quitando lobitos pequeños. Eso es. Y ibas abusando. Entonces se pasó de tener invisibilidad a una macrounidad,
que le acaparon la invisibilidad, ¿vale? A tener esas mini unidades. Y de hecho, también se eliminó un poder muy importante que algunas personas lo utilizaban por joder un poquito a esas Death Star o para joder a esos ejércitos que borraban Death Stars, que era el titiritero, que eso de sexta a séptima desapareció. Sí. Y ese poder te permitía controlar una unidad de... Bueno, creo que era el titiritero, no recuerdo el nombre. Podría ir a por el reglamento. Sí, pero por ahí anda, era algo así, sí. Sí, te permitía controlar una unidad del enemigo, entonces claro, tú le quitabas, por ejemplo, al Eldar el caballero espectral, y con su propio caballero espectral matabas a aquello que te podía causar un problema para tus propios lobos, por así decirlo. Sí. Entonces eliminaron también ese tipo de mecánica que era muy potente en ese parto. Además que el camino entre sexta y séptima ocurrió una cosa muy importante, de la cual ya hemos hablado en alguna ocasión cuando he hablado con Isidro de estos asuntos, que lo flipaba en colores el pobre cada vez que los hablábamos, que era cosas como que tú podías ser aliado de mucha más gente que actualmente y esos aliados podían ir juntos de una manera mucho más fuerte de lo que fue en séptima, que a pesar de que lo recortaron seguían estando así. Lo mencioné antes, los refritos, las paellas que tú formabas de un capitán o el Azrael de los Eldar Oscuros, de los Ángeles Oscuros. Pero yo hablo de la paella con invento, de la paella que llevaba sushi dentro. Que era la de sexta. Sí, Marine Tau y Eldar. También. Marine Tau y Eldar o las sopas del Imperio. Las sopas del Imperio eran muy duras. Porque sí, pero esas continuaron. Tú tenías, por ejemplo, a un CG como era Samael de los Ángeles Oscuros. Sí. Fusionándolo con Pepito de las Cicatrices Blancas. Y luego venía Tigurio de los Ultramarines. Y luego venía... Y al final tenías ahí un refrito. Eso en sexta, la lista que me acuerdo yo más salvaje con ese asunto era una lista que llevaba Apocalipsis Tau, que podían ir en unidades de 3, y había otra variante que llevaba Cataclismos, que también podían ir en unidades de 3. ¿Tú sabes lo que son una unidad de 3 Cataclismos juntas? Una unidad de 3 Príncipes Demonios también. No, era mucho peor, más en ese momento. La Cataclismo más burra con un príncipe. Pues ahora tú imagínate esas 3 Cataclismos con Kaldor Draigo, que era uno de los mejores psíquicos del juego porque tenía un teletransporte que podía utilizar después, y ese Kaldor Draigo iba, que es de los Caballeros Grises, iba con los Tau. Y llevaban también al otro psíquico potente de los Ultramarines, lo llevaban para... Hacían un teletransporte... Tigurius, ¿no? Sí, creo que era Tigurius. Lanzaban un TP, disparaban las cataclismos y se iban. Y tú, pues vale. Y es importante recargar una cosa, en ese meta, sí, el cuerpo a cuerpo no era tan fuerte, pero como había algunas unidades de cuerpo a cuerpo que eran capaces de cruzarse la mesa y asaltar o castigar muchísimo a los chavos, sí, ese Lord Kaldor Draigo era capaz de pararlas él solo. Sí. Entonces, ellos pagaban 200 puntos, sí, o 240 puntos, creo que costaba, 240 puntos creo que era, de peaje por Kaldor Draigo, pero a cambio... Ese tío les cubría cuerpo a cuerpo de absolutamente todo, porque el colega creo que pegaba con fuerza 10 FP2. Pegaba con fuerza 10 un porrón de ataques. No sé si eran 5 o 6 ataques. Era una monstruosidad. Y pasando a 2 más. Era un super guerrero. Invulnerable de 3 más, creo que tenía... Si no tenía No hay dolor, se lo podía poner, o cosas así con hechizo, con el endurez, entereza. Pero es que no le hacía falta. Era absurdo. Que también era otra, un Tau con poderes psíquicos, gracias a Kaldor Draigo, porque... Kaldor Draigo era psíquico y si lo que te pones de caballeros grises de apoyo es psíquico y ya empezamos a meter ahí cosas que dices tú, nos estamos metiendo en terrenos pantanosos. Pues sí. Luego fuimos a séptima. En séptima ese tema de las alianzas y tal fue rebajado, pero seguía funcionando bastante bien. Y por ejemplo, una de las listas más potentes durante mucho tiempo fueron todas las cataclismos Tau que pudieras llevar y 3 caballeros imperiales. Tú llevabas los 3 caballeros imperiales por si algún tonto se acercaba. No solían durar, la verdad. Y luego tenías la unidad de cataclismos que era monstruosa. Pero te costaban 3 caballeros. Los caballeros eran más caros, pero las cataclismos eran muy baratas. Es que las cataclismos por 500 puntos tenías una unidad entera. Entonces, Kaldor, que podía transportar las cataclismos. En sexta sí. Podía transportar su unidad, ya le estaba en la unidad de cataclismo. Exacto. Sí. Por cierto, bien. Claro, eran unidades mixtas, ¿no?
Eran, Así, popurrí. eran ejércitos mixtos, que tú podías, en sexta tú podías meter todos los que fueran aliados, que fueran hermanos de batalla. Y es que resulta Es que como, Imperio como entero... hacer el kill team de Deathwise, ¿no? Que pueden José. andar en la misma unidad. Una moto, un Terminator y cosas así, ¿no? Algo parecido. José, algo como hay, parecido. como hay latencia, procura que no nos pisemos uno al otro, ¿de acuerdo? Pero Ok. lo que te explicaba era, resulta que los aliados tenía varios niveles y el nivel más alto tú podías meter incluso las unidades con el mismo personaje y todo, como si fueran del mismo ejército. Y el nivel más alto era hermanos de batalla. Pues todo el imperio, todos los Eldar, bueno, los Eldar entre sí, y los Eldar altos, ¿cómo se llamaban? ¿Asuryani? Los Crabwall, perdón. Los Crabwall y los Tau eran hermanos de batalla. Absurdo. Absurdo, porque eran... Los Tau, ¿sabes? Eldar y Tau eran el ejército más poderoso del juego. Y los marines siempre estaban ahí diciendo, venga, venga, vamos a ello. Que había otros que estuvieron arriba también, pero en sexta y séptima, Claro. durante casi todo el tiempo, fueron Eldar y Tau. Sí, Por de cierto. hecho, en las listas competitivas, Mm. lo que abundaba y el término que rondaba era el Eldar Tau y el Taudar. El Taudar, sí. El Taudar. Pero yo creo, Jordi, que el cambio más importante de séptima con respecto a sexta y que todo el mundo debería tener siempre en mente Sí. fue la llegada de los destacamentos, el mítico de Curión, Oh, ¿vale? Y yo creo que no me acuerdo el nombre que Sí, tenía pero- el de los Necrones. era ¿vale? el de los Necrones fue el que dio el nombre a los demás, porque en realidad se llamaban destacamentos especializados o algo así, no me acuerdo cómo se llamaban. Y como el de los Necrones se llamaba de Curión, pues todos los llamábamos de Curiones. Por cierto, antes de que continuemos, muchas gracias a todos los espectadores. Bienvenidos. Voy por un Y poco si de agua. si necesitáis callarnos la boca en algún momento, por favor, usad el chat. Dadle un poquito de caña. Vamos a estar hablando de octava. Primero eso, estamos sentando un precedente, hablando un poquito de la diferencia entre séptima y octava, lo que significó. Y cuando terminemos de hablar de octava edición, si da tiempo en este directo, hablaremos de las pocas novedades que estamos viendo de novena, que a mí me están resultando realmente espectaculares. Los memes son brutales, perdón, ya estoy aquí. Pues sí. Sí, sí. Y creo que sería lo mejor que eso, ya dejáramos un poquito de hablar entre las diferencias entre séptima y octava, aunque sean la base de por qué nos ha gustado tanto, en mi opinión al menos, octava, y de hablar precisamente de qué es lo que nos ha gustado de esta edición, qué es lo que más os ha gustado y lo que no. Empecemos por José, que es... Jordi, perdona un momentito. Dígamelo. Si me permites un inciso, yo creo que habría que mencionar un detalle también importante que es de séptima a octava, ¿Sí? que creó muchísima controversia al principio ¿Sí? y que en realidad ahora la gente lo tiene bastante interiorizado y ha sido más positivo de lo que parece. Dime. Y es el hecho del cambio radical que sufrió el juego, dejando los atributos de blindaje, todo con herida, el nuevo sistema de A3 más en HA y HP, antiguamente no, antiguamente tenías la tabla donde tenías que restarlo. Sí. Es decir, Game Workshop de séptima a octava, haciendo pruebas con Age of Sigmar y con los juegos de especialistas tipo Kill Team y compañía, Sí. estaba evolucionando y está evolucionando hacia un juego lo más abierto posible para el nuevo jugador y para el veterano que dejó de jugar, Ujú. que vuelva. Porque antiguamente era súper complejo jugar a este juego. Hablamos, por ejemplo, de cuarta edición, por poner un ejemplo, comparado con lo que es hoy en día. Hoy en día tú en una tarde aprendes a jugar Warhammer 40.000 tranquilamente. Totalmente. No será para jugar un torneo, pero te da para jugar con tus amigos. Ujú. Antiguamente, ni de coña. Ni en 2 Y eso semanas. es cierto. Ni en 2... Antiguamente necesitabas mucho tiempo. La curva de aprendizaje para iniciarte en este juego Ujú. era tan dura, por así decirlo, que muchísima gente dejaba de jugar antes de jugar su primera partida. O incluye su primera partida. No sé de qué me habla. Pero te digo, Pablo, eso no es un inciso, eso es justo lo que te iba a pedir que dijeras. Así que perdón. continúa. No, continúa, precisamente. Continuamos con tu opinión y ahora voy bajando hasta José, porque me he dado cuenta además de que no era un orden correcto. Tú eres el que tiene más experiencia entre séptima y octava, junto con mi persona, así que creo que es mejor ir así. Pablo, continúa. ¿Qué más aspectos? Para ti ese es el más importante, ¿no? La simplificación
Yo una cosa que he escuchado, perdona que te interrumpa, Jordi, que también muy gorda que fue lo de las barquillas, lo del cambio de las barquillas, el funcionamiento de que disparar todas las armas si quería y no tenés que estar con el ángulo de la barquilla. Yo literalmente he escuchado a gente decir, mira, yo es que llegaba a la tienda, veía a la gente cuando Warhammer y lo único que hacían era gritarse uno a otro, decir, y yo, esto es el trasero, no, esto es el lado, esto no, esta barquilla no dispara, esta barquilla sí dispara. Eso, mira, te lo explico así. Esto era muy fácil. Tú llegabas y veías en una partida y ¿qué te digo yo? Una Stone Raven estaba disparando a cualquier otro vehículo, un Rhino. Pues eso era el infierno. Tú decías, ¿pero qué barquilla es? ¿Es barquilla o es torreta? ¿O es barquilla? ¿Está mirando para mi lado? Espera un momento. Vale, cogemos y medimos el ángulo de 45 grados. Dentro del ángulo de 45 grados, oye, tío, que no entra el blindaje posterior, que solo entra el lateral. No, tío, mira, ¿ves esta puntita de aquí? Pues aquí, si te das cuenta, estoy entrando en el posterior. Y yo, no. ¿No? Que te da al posterior. Era, o sea, y 7 infartos de miocardio después, la partida continuaba. O sea, eso era horroroso. Para mí, lo más horroroso, y hay mucha gente que todavía me dice que lo echa de menos, es barquilla, que eso no me lo dicen mucho, porque todo el mundo dicen que es... Era un poco coñazo. Era un coñazo, y las plantillas de área. Las plantillas de área... Las plantillas también creaban muchos abusos, Jordi, en esa aspecto. Ese es el tema. Para mí, hay gente que las echa de menos porque le daban trasfondo y cosas al juego que molaban. Y eso es cierto. Y yo estoy de acuerdo en eso. Sí, pero a la vez... sí lo he visto. Eran un horror. Para jugar, eran horribles. Continuamos con lo que estábamos diciendo. Pablo ya había comentado que básicamente lo que más te gusta es la simplificación en los distintos frentes de las reglas, ¿no? Bueno, no estaba hablando de lo que más me gustaba. Hablaba básicamente de lo que más llamó la atención de los jugadores, porque mucha gente puso el grito en el cielo, decía, bien, nos vamos a jugar Lego, vamos a jugar Minecraft en versión juego de mesa. Sí. Hubo mucho hate por parte de la comunidad. Normalmente, cuando hay un cambio importante, esto es una decisión muy arriesgada por parte de una empresa, porque la persona que tiene fidelizada le supone un guantazo con la mano abierta y puede que no le guste. Sí. Otros se lo tomarán a risa. Pero para el que viene de fuera, una persona neófita, una persona que no esté en el hobby, es una gran ayuda. Es una motivación a unirse. De hecho, antiguamente, estabais mencionando listas como las de Eldar y Tau y tal y cual. Sí. Antiguamente también se jugaban listas con muchos príncipes demonios llamadas Flying Circus, ¿sí? O la de Tiránido, que se volvieron inviables por el simple hecho de los blindajes. Entonces, claro, como creaba tanta controversia, Game Workshop decidió, digamos, aniquilar por completo, eliminar los blindajes y convertir todo con atributos de resistencia como en un ser vivo. Algo que por cierto... Perdón, pero algo que por cierto, porque te acabo de pisar yo, pero bueno, algo que por cierto llevan haciendo desde muy antiguo. Lo que pasa es que nunca dieron el paso completo. En segunda edición ya, y en tercera, los blindajes eran muchísimo más complicados que posteriormente. Estoy hablando de que cada pieza del tanque tenía una vida distinta. Efectivamente, eran los blindajes laterales, el frontal y el trasero, y todos iban disminuyendo, cada uno por su cuenta. Era muy loco. Dime, Isidro. Una pregunta, ¿los monstruos también tenían blindaje? No. Carne, por ejemplo. Tenían heridas. No, eran criaturas vivas. Ese era el tema. En realidad, precisamente las monstruosas, digamos que ya estaban marcando un camino, y luego también las gargantuescas, que dieron lugar a lo que vemos actualmente, y menos mal, la verdad. Y eran muy malas en ese momento, si no tenían blindaje, ¿no? Mira, las cataclismos eran monstruosas. No era por el asunto del blindaje, al revés, el blindaje, la mayoría de vehículos, precisamente por tener blindaje, eran bastante malos, porque el sistema de blindaje iba de la siguiente manera. Tú tenías un blindaje máximo, ¿vale? En cada lado, y tú si superabas con la puntuación ese blindaje, es cuando le quitabas un punto de armazón al vehículo. Cuando se quedaba sin puntos de armazón, el vehículo petaba. ¿Qué pasa? Que cada vez que lograbas quitar un punto de armazón, había que tirar un dado,
y pasaban cosas como, por ejemplo, le explotaba un arma, tenía menos blindaje en un lado, cosas así. ¿Qué pasa? Que con la FP, que en ese momento iba al revés de ahora, es decir, FP1 era la mejor FP, esto que os quede claro, pues Que no resulta... existía, era FP2. Eh, O sí era... no, no, Ah, no. sí, es verdad, había FP1, perdón. Claro, Sí, sí, sí. hombre, cabeza martillo disparaba con FP1 y se cargaba las cosas de un tiro. O sea, yo me cargaba monolitos necrones de un tiro. Así que no hay problema. Como bien dice Bracal, recuerdo que en las primeras En segunda todo era una temporadas, no locura. sé si era segunda o tercera, las listas para empezar eran mucho más limitadas, eran Sí. muy pequeñas, y te podías encontrar la de los príncipes demonios latigueros. Que eso era un Aunque espectáculo. hay que decir que de aquí el único que tiene experiencia de cuarta para abajo, yo lo que pasa es que tengo la, digamos, la revisión que he hecho posteriormente, eres tú, Pablo. Los demás hemos empezado de sexta en adelante, hay que decirlo. Pero he conocido a gente de todas las ediciones, me han hablado mucho del tema y yo mismo he absorbido información del asunto. Pero bueno, vamos al lío que nos estamos desperdigando. Claro, por cortarme. Pablo, ya has dado, digamos, tu opinión, ¿no? Sobre esos aspectos. Isidro, tú tuviste un pequeño toque entre séptima y octava. ¿Qué es lo más importante para ti que te dio octava? Primero que, o sea, disparar no era un infierno, no había que mirar otras 200 cosas distintas. Sí. Era, o sea, yo me acuerdo que para Eric y para Estado era un infierno todo, ya que tenía un montón de cosas en cuenta, tanto, no solamente tu propia ficha, sino el terreno, el arma, todo. Y en octava, por ejemplo, era impacta esto o impacta el punto. Y no tiene más vueltas de hoja. No había, porque al principio, sobre todo cuando yo empecé, y aún así es algo común realmente, las unidades no suelen tener muchos modificadores. Pasa es que al final es que más seguras son los que tienen muchos modificadores. Y luego, Eri es súper, o sea, Eri es lo más tonto que hay en el mundo. Yo me acuerdo que Eri en séptima, cada vez que una unidad tenía que disparar a otra, te ponía a mirar una tabla enorme. Sí. Que al final la tabla no era tan complicada, pero había ciertos momentos en los que dudabas, por lo visto. Yo no lo sé tanto porque yo nunca, yo no llegué a sufrir tanto. A mí me lo decían, a mí me decían, tú vienes aquí a esto. Porque es que yo tenía una persona literalmente en la partida de séptima al lado diciéndome, aquí pasa esto, aquí pasa lo otro, porque yo no sé. Eso te comento que tanto la tabla, había tabla de herida, pero es que también había tabla de impacto. O sea, yo qué sé, era... La tabla de habilidad de armas era horrible, como Sí. he dicho en el directo, eso es. Hoy la tabla de armas... Oh, la tabla de habilidad de armas. Eso era... Daba asco. Pero bueno... Me aprendí antes la tabla periódica. O sea, aprendí antes formulación orgánica e inorgánica, que eso, o sea... Es que era tremenda. Era tremenda. O sea, era una tabla que tú la veías y te mareabas. O sea, pero ¿esto qué es? Luego en realidad era muy simple si te dabas cuenta de que tenía, digamos, cierta proporción. Pero era un horror. Era un horror. Sin embargo, lo que quiero que me respondas, Isidro, es ¿cuál es el aspecto de octava que más te ha marcado? Eso para mí es lo más importante. Que es mucho más fácil, o sea, eso yo creo que está claro. Es mucho más fácil que, no sé, que quieras que te diga. Es que tampoco puedo compararte con muchos otros juegos parecidos porque no juegan otros juegos parecidos. Puedo decir, por ejemplo, que ha estado en constante movimiento, que no sé si te refieres, por ejemplo, a ese aspecto. Simplemente a tu opinión, lo que tú digas. No sé, yo por ejemplo, yo es la primera vez que juego uno de este estilo y cuando jugué en séptima no me gustó nada, aparte me pareció bastante injusto en algunos momentos, no lo entendía. O sea, a mí directamente me decían, aquí pasa esto. Yo es que yo no entendía lo que pasaba a mi alrededor. Yo iba moviendo el muñeco y me decían, aquí pasa esto. A ver, en séptima casi nadie sabía lo que estaba pasando. Al principio ocurre mucho esa sensación de pérdida, Isidro, y es normal. Pero era porque el antiguo sistema se regía por unas tablas que tú no comprendías y no veías, y tú necesitabas empezar a aplicar para entenderlas, porque aunque te lo dijeran, te iba a marear. La única intuitiva, entre comillas, era la de disparo, porque era a 7 le restas tu HP y te da el resultado que necesitas con tu dado. Sí, que además nadie entiende el porqué de eso. O sea, ¿por qué lo hacían así en vez de al revés, como lo tenemos ahora? ¿Por qué tú lo que tenías que hacer era llegar a 7 con el resultado del dado y con tu impacto? En Blood Bowl pasa eso. Sí, en Blood Bowl pasa igual, porque además era una marca de la casa de Game Workshop.
en los juegos Sí. más antiguos. Y además los dos es 7, por cierto. Sí, casi siempre es 7. Casi siempre tienes que buscar eso. Era muy loco porque, claro, ¿qué pasaba si sacabas un 1 pero tú habías ganado más 6 a impactar? Pues resulta que ese 1 lo podías repetir, pero tenías que sacar un 6. Pero ¿y si en vez de un más 6 a impactar habías sacado, qué te digo yo? Voy a hablar como un buen Tau, que para algo lo soy. Más 12 a impactar. Pues era ese 1, lo repetías y a doses acertabas. Porque tú tenías que ver... ¿Cómo Marines pasa el día de hoy? Sí, o sea, Sí. era absurdo, era totalmente absurdo, porque tú tenías que calcular resultados para una segunda tabla que ni habías visto. Dice Dracal por aquí por el Discord, o sea, por el stream, tendrá que ver con la manera en que funcionaba segunda, que cuanto más alto el atributo mejor. Puede ser. Sí, era efectivamente era en función del atributo, ¿no? Mm. Pero antiguamente que se diera el caso era raro. El problema fue cuando ese caso se volvió común, y Sí. no se volvió común de una manera normal, sino que se volvió común enfrentándose a ejércitos que ponían más de 120 disparos de fuerza 7 en adelante a 48 UM en mesa. Sí. En ese punto era demasiado abusivo, porque Era horroroso. tú disparas a 2 o 3 más repitiendo los unos de todo, y al mismo tiempo hieres a 3 más a casi todo, prácticamente, y por saturación, aunque tú salves a 2 más, los pitos salen. Parece que se ha caído Isidro. Ahora volverá. Ahí estamos. Por ahora me he tenido que ir. Vale. He tenido- Bueno, ¿Continúo con mi opinión? sí, por o- favor. Continúa. Más cosas. Profundicé mucho en el aspecto, no solamente de los juegos, sino en el trasfondo. Que esto, ¿verdad? Tiene tanto que ver con el propio podcast, porque el podcast va sobre el tema de juegos. Pero Ah, fue una cosa que me atrayó mucho, que fue el tema del trasfondo. Ujú. El trasfondo de Warhammer 40.000, al principio, bueno, yo conocía cosas sueltas, superhumanos malvados, orcos que son graciosos, elfos del espacio, pero al final, a medida que te vas adentrando te das cuenta de lo apasionante que es este mundo, y me lo sigue pareciendo. Pero no solamente por mi parte, sino, o sea, comprendo perfectamente que a cada persona le gusta una cosa distinta, porque es que hay tantos puntos de vista, hay tantas cosas que leer, hay tanto todo, y te puede gustar tantas cosas, no sé, me parece que no te guste ninguna pasión me parecía tan extraño. Sería directamente que no te gusta ni el mundo futurista. Y aunque no te gusten los mundos futuristas, hay ciertas pasiones que son tan de aspecto antiguo que te pueden atraer. O de Bueno, aspecto me parece- antinatural. Los Sí. dragones, los demonios, los dragones he dicho, los tiránidos. Los tiránidos, los demonios, son, digamos que precisamente están muy fuera del tiempo. Y eso Sí, está muy bien. Y hasta los que parecen, hasta los que a simple vista pueden parecer muy futuristas, como son los marines, Sí. por ejemplo, que es más típico, dentro de los juegos marines hay tanta variedad de cosas de elegir, que es que algunos al final te va a acabar gustando. Las personas que dicen que no les gustan y que odian a los marines, que por desgracia mucha gente, yo creo que realmente, ya lo dicen poco por el meme. Nah, Pero lo dice- algún mira. algún capítulo mínimo le tienen que gustar, porque por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo que me parece muy claro. Los templarios negros son literalmente templarios. Sí. O sea, con los ropajes, su fisiología, es que me confundo, también trabajo con la palabra de fisiología. Fisiología, su ornamenta, todo es tan de un templario, tan de un caballero medieval, que es impresionante. Y así te puedo poner cientos de ejemplos, los lobos, los ángeles sangrientos y todo. Sí. Nanjo en el chat está diciendo lo que yo te iba a decir. Y es que dice, no es odio, es hastío, es cansancio de verlos en todas partes como los protas. Y es que los que somos de los ejércitos... Pero ahí te voy a decir, ¿vale? Te voy a decir en eso un poquito mi opinión y luego te voy a enlazar a ti con José. Ya verás cómo. Y es que yo soy jugador de Tiránido y de Tau. Todo jugador seno, quizá con la excepción de Eldar en algunos momentos, porque actualmente también pueden quejarse bastante, saben que el 80% de las novedades son para el Imperio o para el Caos. Siempre. Si tú coges Imperio y Caos, es que prácticamente lo demás es una gota. Es que es una gota en el océano. ¿Qué pasa? Sobre todo es Imperio, ¿eh? Sí. Yo me lo iba a decir. No, sí, Caos sí, también. Caos también.
El tema Yo está lo he en jugado que... todo prácticamente, Jordi. Ujú. Y te puedo asegurar una cosa, más que por novedades, es por el despropósito que hace Game Wars en su política, porque ellos parecen que necesiten un pretexto, Ujú. o, perdón, ellos cada vez que sacan algo, cualquier cosa que ellos desarrollan, ¿vale? Sí. Automáticamente parece que tienen una obligación moral de desarrollar una contraparte imperial que la pueda anular. Este ejemplo se repite en todo lo que ellos hacen. Sí, eso Sacan es las cierto. voladoras, aparecen Stalker y Hunter. Sacan, por ejemplo, en Age of Sigmar, los Knife Bolts, estos, los Knife fantasmas, Bolt. sacan una ampliación de los submarinos Ujú. dedicada y especializada en eliminarlos. Sacan demonios, aparece Es una cierto. renovación de caballeros grises. Mejoran el océano, aparece la Death Watch. Ujú. Siempre parece que necesiten sacar algo para meter una inyección de poder a ese ejército. Bueno, y te añado una cosa, Bracal, ahora te respondo porque muy buena, muy bien apuntado. Y es que el resto de razas son el antagonista, el enemigo. Ya está. A mí me gustaría ver en alguna ocasión que a Game Wars se le abre los ojos, y esto está relacionado con lo que está diciendo Bracal, de que el Imperio siempre vende en torno a 5 veces más. Bell dice que ven demasiados marines y más actualmente, ya salen hasta en los videojuegos de PlayStation 4, es imposible librarse de ellos. Es imposible Es que- librarse, pero es que tampoco quiero librarme. Lo que sí me gustaría es que se le diera en algún momento una publicidad tan fuerte como se le da a los marines a las razas Xenos, porque es que yo creo que se están recortando. Lo que se le está dando a Necron a día de hoy me parece flipante. O sea, me Increíble. parece hasta injusto para el resto de razas. O sea, no sé lo que te digo. No puede ser Eso injusto. ocurre- No puede ser eso injusto. ocurre porque ahora los están renovando, le están añadiendo cosas Sí. nuevas. Pero entended una cosa, Game Workshop le da amor, voy a decirlo entre comillas, a todo lo que no es Imperio también. El problema es que ese amor lo mete en nicho. Cuando una cosa la metes en nicho, me refiero, si tú eres jugador de Eldar, tú vas a encontrar amor a los Eldar en contenido para Eldar, pero es un contenido de novela, trasfondo, etcétera, que solo vas a encontrar si ya les has dado la oportunidad y quieres investigar. Pero mira, A mi parecer. mira, Nanjo te ha respondido en el chat. Pero vende más porque no paran de sacarle cosas para comprar y es lo que más promocionan. Y es cierto. Hombre, Me acabo de acordar de una cosa, ya el anuncio de cuando estaban anunciando ¿Eso Skyrim para la Play 4, dicen el cachondeo de la Play para tu nevera y dicen, pero ¿por qué no dejáis de vender Skyrim? Y dicen, ¿por qué no dejáis de comprarlo? Por lo mismo con los más. Exacto. Exacto. Es que es el tema. A ver, sí. está claro. Eso está claro y es un tema que está, digamos, bastante fuera de la discusión, pero es cierto que el mayor problema en ese aspecto es que en muchas ocasiones le pillamos manía al resto de razas, los Xenos y tal, a los marines, pero porque es que se nota ese favoritismo de una forma muy bestia. Y sí, es verdad, es porque venden, pero yo creo que es cerrarse las puertas un poco. Si tú al jugador tiránito le das una promoción cercana, ni siquiera equivalente, cercana al Imperio, en vez de coger todas las razas Xeno y darle más o menos el 30% entre todas de la atención que le das a los marines espaciales, pues hombre, las cosas yo creo que saldrían mejor. Y yo creo que precisamente en eso han abierto un poco los ojos. Porque si bien es cierto que el Imperio sigue estando de protagonista a tope, la caja de inicio y el trasfondo que se acerca para los Necrones, yo creo que marca una nueva era en ese aspecto. Porque es que los están renovando enteros. Que por cierto, una cosa es que siempre hablas de Imperio, hace mucha gracia porque dentro del propio Imperio tenemos hasta con la ultramarina. Claro. Es que los ultrapitufos es el problema. Belt dice que él es tiránido y que se le acaba de pillar manía a los marines por culpa de Game Workshop. No es normal que renueven el Codex 3 en Codex de marines, en más los suplementos. Discúlpame, la última parte del mensaje no la he comprendido del todo. Creo que se refiere a que renovaron 3 veces el Codex de marines y luego tenían sus suplementos y sus añadidos. Ah, sí, cierto, claro. Y mientras iban renovando las otras razas. Que por cierto, los Necrones estoy sacando un yo que se llama Nvidia Jeffro. Porque No montáis, porfa, que si no me entero ni yo. Sí, perdón.
No, ha sido culpa mía. Decía que de los Necrones el trasfondo cambió completamente. Yo cuando jugaba Necrones, Sí. que empecé con Necrones pero entre quinta antes de sexta, ahí le metieron un cambio enorme a los Necrones en trasfondo y en todo, ¿eh? Y ojo, no sé si opinarás igual que yo, pero a mí el trasfondo nuevo me encanta. Está Ay, bien, no. lo que pasa es que me enamoraron de siempre también los del caos y después fui con caos. Los tenía de aliados a los Vale, Necrones. vale. Eso sí. Bell dice que el corrector le está dando guerra y Nanjo que al tema de que estamos hablando se llama envidia y es cierto. Vamos a saltar un poquito, vamos a volver de nuevo a lo que estábamos hablando realmente y te pregunto, José, como jugador novato que solo ha jugado octava, Isidro ha comentado que esta edición básicamente, también lo ha dicho Pablo con otras palabras, pero que esta edición era más accesible y que además él empezó a jugar, primero vio el juego y luego el trasfondo. ¿Es tu caso? Porque creo que sí, ¿no? Yo te voy a contar cómo empecé. A mí me pasaron la caja de inicio. En plan, en un grupo de juegos de mesa, de Sí. pronto un amigo me dice, mira esto es un juego de mesa, así de miniaturas de guerra, futurista, que podría molar jugar, que tiene su de ejército. Ujú. Y claro, a mí me llamó la atención, porque a mí siempre me ha gustado ese estilo, porque he sido fan de Clone Wars toda la vida. Y Ujú. claro, a mí una cosa así futurista y esto, pues mira, me llama la atención. Y Sí. lo primero que hice fue buscar la página web, Ujú. mirarme las miniaturas y buscarme, por ejemplo, poner no sé qué, marines espaciales, por ejemplo, para buscarlo en Wikipedia, así en el Wikihama y leerme su trasfondo. Ajá. Y ya después, la primera vez que jugué fue en un evento de un pueblo cercano, Ujú. que después fue cuando me enseñaste ahí vuestro grupo de Ah, juego. básicamente que te Y- enseñé yo, ¿no? Sí, me enseñaste a jugar tú. Vale, Que vale. fue una partidilla rapidilla de 3 unidades. Ujú. Vale. Pero Y luego entonces ya me estás dando yo la ya me razón. con- Entonces, Sí. Era y- accesible si te enseñaba alguien. Luego, Ujú. al año siguiente me compré la caja de inicio de Dark Imperium sí. con sus reglas y no entendí nada. Un amigo y yo que estábamos intentando jugar los dos, Sí. no entendíamos nada porque estaban las reglas traducidas, como estaban traducidas, nos acordamos de poco. Ujú. No sabíamos, por ejemplo, para qué era el FP, Sí. porque eso no nos lo explicaban en las reglas. Nos Hombre, sí lo pensábamos que explicaban. las mortales eran muerte instantánea. Sí, O es sea, cierto, me lo que dijiste. siempre perdía yo porque yo no llegaba psíquico. Que la invulnerable no servía casi para nada, que era en plan que solo la podía usar una vez por partida, por turno. Sí, pero tú me lo explicaste en su momento y yo me quedé muy pillado porque no entendía cómo habíais leído las reglas, te lo digo sinceramente. O sea, porque... Era el papelito este de Dark Imperium que venía, porque así lo venía escrito. Perdón que te interrumpa, José. Eran las reglas básicas. Los de las Sí. reglas más en versión más cortita. Ah, vale, las Y de el- 8. Sí, Vale. las que eran como un folleto casi. Sí, sí, Rosa, las de 8 en plan páginas. folleto. Sí, era un folleto de dos caras. Que Vale. realmente no es tan mal, pero es cierto, yo en general opino que para Warhammer no se debe empezar solo. O sea, muy raro empezar solo. Warhammer que nadie esté contigo y diciéndote cosas. Claro. Hombre, por suerte, la comunidad de este hobby apoya mucho al novato. En todos los aspectos hay también muchos foros que la gente se ayuda, grupos de WhatsApp, Sí. y eso es una suerte. Sí, Pero- pero lo que pasa es que en esa época no conocía yo a nadie. No sabía que, por ejemplo, Claro. en una ciudad cercana había una tienda en la que se jugaba juegos así. Mm. Pues Ujú. Es claro, que su yo- condición era especial, pero por eso, porque tú estabas en un sitio, es que digamos, aislado. vivo en un pueblo aislado del mundo exterior prácticamente. Y claro, no conocía nada de eso. No Pues- será de Wakanda, ¿verdad? No, pero casi. Vive en Montemayor,
Un sitio que, por cierto, tiene un buffet que voy a visitar en algún momento, porque está guapísimo, está ambientado en El Señor de los Anillos y tengo que ir a verlo. Sí. Hostia, yo quiero ver eso. Yo quiero Eh, ver eso. ya hablaremos porque quiero hablar con la asociación para ir para allá. Por cierto, nosotros somos la mayoría de Córdoba o Sevilla, para los que están en el chat. Nanjo está diciendo... A Pablo no se le nota que es de Sevilla, apenas. Escúchame, ¿qué vas a decir eso? Nanjo dice que empezó en octava y que, bueno, ha opinado que es fácil de jugar, pero difícil de dominar. Estoy de acuerdo, voy en tu línea. Y es más, voy a decir mi opinión, que ya me toca. Coño, eres de Ronda. Yo he repartido publicidad en tu pueblo. Y me encanta. Me encanta tu pueblo, ¿eh? Bien, voy con la mía. Y la verdad es que como jugador de séptima y octava, pero también creo que me puedo permitir ponerme esa medallita, como persona que ha enseñado a jugar a mucha gente, porque en la asociación prácticamente entre yo y Samuel... Velasco me dijo que también empezó contigo. Sí, Velasco empezó conmigo, sí. Vamos a ver, entre yo y Samu hemos enseñado a todo el mundo, y que yo recuerde, yo enseñé a Samu. Así que yo creo que he enseñado a jugar mínimo a 20 personas, 20, 25. ¿Tú has enseñado a Samu? Que yo recuerde, creo que sí. Samu no venía aprendido de antes. No. Nació enseñado. Que yo recuerde, no, puede ser que me equivoque, ya se lo preguntaré. Pero que yo recuerde le enseñé yo. Lo que pasa es que me tomó la delantera muy rápido. Él asimilando reglas y cualquier cosa es muy bueno. Y yo soy muy metepatas. Que por cierto, vamos a matar a Jordi, que nos ha metido una droga mala a todos. Pues sí, ¿qué le vamos a hacer? Os metí a todos en la droga, pero porque a mí me apasionaba la idea de montar batallas. Y en esas batallas montar historias. A mí me encanta jugar de ese modo, y por eso casi todo el contenido que he intentado siempre es narrativo, pero al final me he rendido ante la evidencia. La mayoría de la gente... si quiere contenido lo quiere para el competitivo, aunque disfruten del narrativo. Pero bueno. Yo todavía no sé lo que es afilar una lista. Bien, ¿qué haces? Bueno, mi opinión es que es una fusión de todas las que habéis dicho, básicamente. Para mí, lo más importante del cambio entre séptima y octava fue decir, mira, algunas de las reglas de este juego tienen 30 años. Ahora se hacen las cosas mejor. Así de simple. Así de simple. Vamos a ir siempre a simplificar y luego ya metemos cositas para que domine. Quizá mi opinión con respecto a octava en sí, luego la diremos, porque nos queda poco tiempo nos queda media hora. Pero bueno, para mí lo más importante de octava fue eso, que todo se aunó, todo se unificó. Vamos a quitar tonterías. ¿Qué es eso de tipos de armas distintos y tal, locuras? No, mira, las armas que hay son esta y esta. Ya está, no te compliques. Oye, que... Había tantas palabras con habilidades y que tenías que saber. Era como un diccionario, un glosario de habilidades. Mira, Casi te lo tenías que saber todo. Lo peor era que había habilidades que hacían lo mismo que otra habilidad, pero cambiando un aspecto estúpido. Yo creo que la única habilidad parecida que se sigue manteniendo es el propio despliegue rápido, que cada cosa lo tiene con un nombre distinto. En realidad, no, pero el tema está en que las reglas del reglamento... Había reglas del reglamento que hacían prácticamente lo mismo que otra regla del reglamento. Y cambiaba una comita, cambiaba una cosita pequeña. Pues resulta que seguía estando en el reglamento porque cambiaba esa cosita. Era absurdo, era horrendo, y además tú tenías que ver la ficha de la unidad y en la ficha de la unidad te decía, tiene este perfil, vale, y abajo dice, ¿qué reglas tiene? Esta y esta. Con lo cual, esas 4 reglas, las 4 primeras tenías que verlas en el reglamento, pero luego la regla especial de su especie tenías que ir a las primeras páginas del códex y decir, ¿qué es esto? Era un horror. Era horrible. Sí, incluso llegó a la práctica Game Workshop de, en lugar de decirte la palabra clave de la regla a la que hago referencia, te digo lo que hace y no te pongo una palabra clave. Y ya tú, si te acuerdas en el reglamento, lo tienes. Porque, por ejemplo, los exterminadores tenían la habilidad de poder mover con armas pesadas y disparar. Sí. Y no recuerdo ahora el nombre que tenía esa habilidad.
Pero Fanático. había luego unidades que sacaba Game Works y te decía, me puedo mover y disparar armas pesadas, pero es en plan, vale. Pero si tienes un nombre en una palabra clave que identifica esa habilidad. ¿Era implacable o fanático? Una de dos. Implacable, implacable. Era implacable. Fanático era... le relaciona con el liderazgo. Sí. Hay que fanático no le pega a esa habilidad. Fanático creo que era que podía, no, que no fallaba o que no podías retirarte o algo así era, no me acuerdo. Que no podías retirarte voluntariamente, no recuerdo. Luego estaba Algo Guerrero. así, ¿sabes? Guerrero, fíjate, tenían habilidades rotas para contrarrestar habilidades rotas. Como por ejemplo, Guerrero Eterno, ¿no? Guerrero Eterno. Guerrero Eterno era una habilidad que impedía que tú sufrieras muerte instantánea. Una habilidad que jamás debería haber existido. Así de simple. ¿eh? Claro, pero piensa que cuando llegó también la fuerza de etcétera, ahí ya se desescaló el daño y Sí. ahí el Guerrero Eterno era lo único a lo que te podías agarrar mientras te empezaban a untar vaselina o a veces sin ella y te ponían en posición. Sí, oblicua. Bueno, vamos a la propia Yo quería- octava. Yo quería, bueno, sí, Bueno, sí, ahora, di Isidro, no te preocupes. No, quería simplemente decir un par de cosas de Octava que es las que yo veo realmente complicadas y que sigo viendo realmente complicadas, pero ya que vas a hablar tú de Octava... Pues luego lo digo precisamente yo. es de lo que vamos. La sentencia. Ahora quiero que cada uno de vosotros vais a tener más o menos, digamos, 10 minutos. Me digáis, primero, las 3 cosas que más os gustan de Octava, que decís, esto es lo que siempre quiero tener. Y luego, las 3 cosas que son o mejorables, y por qué, o malas directamente. También, y por qué, y qué os gustaría ver. Antes de ello, un momento. Estáis hablando en el chat. Ah, vale, la actualización de Codex, que alguno llevaba un mal libro a jugar, que minis. Amigo, que yo jugaba Tau. Yo me he sacado carreras más fáciles que jugar una lista Tau. Y no estoy bromeando del todo. Uf, y cuando empezaban con Death from the Skies y demás, eso era muy duro en ¡Ay, cuanto a Dios! información del juego. A ver, para que lo entendáis rápido, yo en Tau tenía que llevar un suplemento, el Codex, el segundo Codex, el reglamento y otro suplemento. Y todo tenía que tenerlo abierto, todo preparado. Porque usaba cientos de reglas. Literal, ¿eh? Esto es literal. Cientos. Ujú. Horrendo. Y mejor no hables de las formaciones que te venían en cajas especiales, como los nuevos Star Collecting para que los vendieran, etcétera. Sí, que los tiránidos teníamos la única medio decente. De todos los tiránidos estaba dentro de la Star Collecting, pero bueno. En fin, vamos a ello. Empecemos esta vez al revés. José, ¿cuáles son las 3 cosas que más te gustan de Octava como juego? Y las 3 que tú crees que habría que mejorar. Pues las tres las cosas que más me gustan, primero que pienso que sería que comparando con lo que habéis dicho de tener que usar cuadrantes y todas esas cosas para medir la distancia, es más Sí. simple. Tú ves la miniatura, la unidad, y puedes disparar, simple y llanamente. No hay cosas de que hacer, de que si tienes que radiar y cosas así. Ujú. También el trasfondo, que me gusta mucho cómo están todo lo que viene en Octava. Sí. Me pareció un universo asombroso, Ujú. que no lo conoce, que me sorprendió con todo lo que tiene de historia, no lo conociese. Es Y- absurda la cantidad de historia que tiene, sí. ¿Y qué más? Y que la regla era una vez escogida, que bueno, que tú una vez que tuviese un ejército Ujú. así pequeñito, por ejemplo 500 puntos, tú ya podías jugar con tus amigos tranquilamente, Sí. que no tenías por qué gastarte 1000 euros para jugar. Eso es un aspecto que no hemos hablado, pero tanto en séptima como en fantasy ocurría mucho. Mientras no tuvieras la potencia para comprar todo lo que tú querías jugar, no jugabas. Es que no jugabas. Y con todo lo que querías era al menos el mínimo, que eran 1500 o 2000 puntos. Pero bueno, Nanjo dice, lo que yo mejoraba al 110%, que avance el trasfondo de la flota Tiamat, que llevo en vilo 3 años. Yo igual, yo estoy igual. Pero bueno. Cierto. Y las cosas que tú crees que habría que mejorar, a nivel de reglas especialmente, que es de lo que estamos hablando. A nivel de reglas, Ujú. y lo del tema de que han hecho ahora último, que no me gustó tanto,
que serían los Psychic ¿Awakening? y los Psychic Awakening y los suplementos de Marines, porque como sabrás juego Marines, Ujú. Caos, así Marines del Caos y más en menos medida Tiránido. Y la cosa es que yo soy muy lioso con estas cosas y por ejemplo yo no soy capaz de decir me miro estas cosas y a la vez me estoy mirando el suplemento para hacer un combo bueno Ujú. para poder jugar una partida que va a durar así 3 horas. Sí. Vale. Otra cosa es la duración de las partidas, que yo por ejemplo para sacar tiempo con el ¿Sí? ¿Hola? José, se te corta. Ha muerto. Juan. José ha muerto. A Game World se le acaba de piratear y dice, deja de rajar de mí. Creo que a lo mejor le están comentando algo. Él a veces tiene problemas de que no puede hablar a más de un volumen porque... Familia, sí, ya está. problema de Sí, familia, no. ¿vale? Y no puede hablar de más de un volumen en un momento dado. Por eso yo quería empezar esto más pronto, pero cosas que pasan. En fin, proseguimos con otro mientras tanto. Isidro, ¿podrías decirme cuáles son las 3 cosas que más te gustan? Y empecemos por ahí. Las 3 que Mira, te primero- gustaría conservar, mejor dicho. La primera es que todo el juego se mueva todo el rato. Se actualice, cambie, mejore. No tanto como no estaba en el aspecto de que, bueno, por lo visto te pasa en todas las ediciones, que llega un momento en que el juego es absolutamente destructivo al final de la edición, pero que vaya cambiando, mejorando, actualizándose y viendo y balanceando las unidades es una cosa que me parece una pasada. O sea, lo han ido actualizando muy rápido. José, Otra ¿has cosa. vuelto a la vida? sí, Vale. ¿dónde se me ha cortado? ¿Quieres continuar o has terminado? Pero ¿dónde se ha cortado? Se ha cortado en el momento en el que estabas diciendo que no te El gusta. tema, que eran demasiado largas las partidas. Exacto, que eran demasiado Ah, largas. sí. Cierto. Vale, lo último que he dicho era lo de los precios, que es que lo veía demasiado caro para lo que era. Y ya está. Vale. Nanjo está diciendo una cosa en el chat que estoy bastante de acuerdo y es, a ver, busca alguna batalla de que ganen los nits en el trasfondo, no te venden ni bien ni tu ejército. Y es verdad. Pero Eso bueno, también es cierto. Isidro, continúa. Que habíamos empezado... No sé qué más. Es que es que como no puedo tanto comparar, no sabría decirte más cosas, aparte Es que de que el tema de la no tiene- actualización, que todo es mucho más que disparar, es que disparar, pegar en general me parece tan fácil en comparación con lo que era en séptima, que es que era muy complicado todo. Pero no busques comparar, porque eso, lo que te estoy diciendo es, ¿qué te gustaría que de octava a novena se conservara? ¿Vale? Puede ser eso, la simpleza del juego, puede ser los puntos a los que se juega, cualquier cosa, simplemente lo que tú veas. Que una de ellas, por ejemplo, la que ya he dicho, que el tema de que te están de Tolkien Workshop, otra sería que se mantenga a lo mejor la simpleza. Y como otro, sé que estoy pensando en eso, se me ocurre otra cosa, así que o sea, me gusta mucho, pero no sabría que con No te que preocupes. la terminen de reafirmar a lo mejor los marines, en los temas de los primarios, que lo terminen ya de nada y que dejen ya de mareando tanto a todo el mundo. Un poquito, También un a ver poquito. qué más hay yo. Vale. Y 3 cosas que no te gustan de octava, que te gustaría que tocaran para siguientes Mira, la ediciones. primera que me parece súper complicada del juego, nada más empezar, fue el tema de los fragmentos. Los fragmentos me parece un quebradero de cabeza enorme a la hora de hacérselo, me parece una quebradera. Y al final, es verdad que cuando los pillas es bastante fácil, pero al principio me costó un montón entenderlo. Isidro, La segunda, un momento, por favor. No se te ha oído a qué te refieres. Intenta a los hablar destacamentos. más despacio, más tranquilo. No te preocupes. que el tema de los destacamentos, que me pareció Destacamentos. me pareció una cosa muy complicada en un primer momento. Es cierto que cuando lo vas entendiendo y lo vas asimilando, es cierto que no es tan complicado, Sí. pero en principio me pareció súper confuso.
La segunda que yo creo que es el aspecto más complicado de Warhammer 40.000 tradición, que es el tema de la fase de combate. Ujú. El tema de las activaciones, los peleas, Sí. y tal, que a día de hoy hay muchísima gente que juega muchísimo y que sigue sin entenderlo, porque es que, Ujú. aparte de que no hay mucho en Warhammer 40.000 actualmente, el tema del combate cuerpo a cuerpo, es que el que lo domina, es cierto que gana muchísimo, pero es que el que no lo entiende pierde muchísimo potencial. Y es que una habilidad tan complicada y que hay que tener en entender el tema de las consolidaciones, Sí, intervenciones heroicas y tal, que es que es un mundo. Es un es mundo un y yo creo mundo que totalmente. Yo todavía no he hecho una intervención gloriosa. Y yo he jugado bastante. es heroica. Heroica, eso. Es que antes... Pensado una cosa. Oh, perdona que te he pisado. No, no, es que creo que es que en algún momento en inglés sobre todo se llamó Glorious Intervention y por eso me lío. Pero bueno, estáis teniendo en el chat una conversación bastante interesante de trasfondo tiránido. No me tentéis, malditos. Eh, Isidro, ¿has terminado Yo con las sí tres? esto. No, la tercera y última, Dime. que es un poco parecido a lo que hemos dicho antes de Tao y se pisa un poco en el tema de las actualizaciones. Ujú. El tema de la cantidad de libros que hay que llevar que te doy para jugar la partida. Mira, una Sí. persona que quiera jugar Puño Imperial a día de hoy se tiene que llevar Vigil, Ujú. su suplemento, y su libro de. Y el libro marino mínimo, esas tres cosas jugar. Y luego el reglamento y los chapter plus. Y el tema de los memes estos de. Espérate, esto no viene en el reglamento, como me tomamos ver las fax. Y te ponen un libreto gigante lleno de cosas. Sí. Todo ese tema, todo ese tipo de cosas, yo creo que es una cosa que debería actualizarse. Y yo creo que, sinceramente, en verdad tampoco ya se sabe que va a arreglarse un poco con el tema de la aplicación que van a sacar nueva Game Boy. Ya, pero bueno, estamos hablando ahora mismo de octava, ya veremos de las novedades, que creo que no va a dar tiempo hoy, pero hablaremos de las novedades en el siguiente directo. Si no da tiempo, que vaya, creo que no, porque dijimos a las 12:30 y son y 20. Así que tienes 5 minutos, porque yo también quiero dar la mía. Podemos estirarle un poco, fuera broma. Pablo, ¿Por dónde quieres que empiece, Jordi? hombre, siempre por lo bueno. Empecemos por lo bueno. Vale. A ver, a mí me gusta, como bien han recargado mis compañeros, la simpleza del juego, porque al final hace que la gente se acerque, ¿no?, al juego. Sí. Me gustaría remarcar también un detalle, y es que con las estratagemas, ¿vale? Se le añade cierta interacción entre jugadores que anteriormente en este juego no se veía meramente yendo más allá de lo que viene siendo el te disparo, me ves, no me ves, y el tiro, te heridos, tira para salvarte. Sí. Digamos que están empezando a añadir cosas que da cierta interacción entre jugadores que hacen el juego un poco más rico. Aunque haya abusos como todo, porque lo hay en todos lados, pero bueno, es un punto importante. Y otra cosa que me gusta, me vais a matar, ¿vale? Pero voy a daros mi porqué, ¿vale? Es el pasito que dio Game Workshop con el Spanglish. Os explico. A mí el Spanglish no me gusta porque si tú estás leyendo trasfondo, que tú empieces a leer que fulanito fue al planeta de no sé qué y se encontró con una unidad de intercessors, en Sí. vez de ponerte intercesores, Sé por dónde vas. Sé por dónde vas. no es feo, pero el haber puesto nombres por Spanglish te da una internacionalización, por así decirlo, que te rompe más barreras a la hora de entenderse entre personas de diferentes países, etcétera. Os pongo un ejemplo. Si tú te veías un Battle Report de alemanes jugando, que tienen, o tenían por lo menos algunos de ellos, muy buen nivel de reglas, si a ti un tío te dice que está moviendo su Camperjagger o como se llame, dices tú, ¿qué coño es un Camperjagger o Claro. como se pronuncia? Perdonadme porque no sé alemán. Pero es un exterminador. Sí, el tema está en que... a ver, entiendo por dónde vas y es un punto polémico, pero yo creo que el problema ha sido no dejarlo, el Spanglish, en el juego y meterlo en el trasfondo. Claro, Sí, eso ya básicamente me parece un poco tirarse a lo fácil y ahorrarse una palabra de traducción de los traductores a los que les mandan los textos sí. para traducir, porque en más de una ocasión he trabajado traduciendo cositas y no... O sea, eso ya es pereza, ¿vale? Y deja de... Pero bueno, Yo te digo que en Game Workshop, en el tema de la traducción, si es a idiomas que no son mayoritarios, y para ellos los idiomas mayoritarios son en los que más venden.
o en los que les obligan a traducir, porque no sé si sabes que hay países que tienen la obligación. Efectivamente. Ujú. Tienen una pereza. ¿Eso por qué es? ¿Eso por qué es? Simplemente porque hay países que te dicen que si tú quieres vender algo en su país, tiene que estar en su idioma. En su idioma. Ujú. Tiene que Eso es estar. tampoco bastante nazi. No. No. Es. A ver, es Cifro. protección del propio idioma. Porque tú has de tener en cuenta que además estás asegurando que lo que tus clientes, la gente para la que gobiernas, los contenidos que están consiguiendo son de la calidad que ellos quieren. Cosa que no se puede hacer si está en otro idioma que no sea el propio. Otra cosa ¿Me es. permitís? ¿Me Claro. permitís hablar un segundo? Dime. Yo soy fan de La Voz de Oru y en muchos podcasts suyos sobre juegos de mesa antiguos Sí. hablan de cómo, por ejemplo, en España llegaban directamente en inglés Ah, sí. y no había traducción. O, por ejemplo, actualmente la White Dwarf se vende en España en inglés. Sí. Y a mí, por ejemplo, no me atrae una revista que, aunque yo sepa inglés, yo prefiero leerla con tranquilidad en español. Claro. Pero eso es un problema de dividendos y de marca. Tú has de tener en cuenta que Game Workshop, por cifras que yo conozco, creo que actualmente estábamos rozando el 6% o 7% del mercado de Game Workshop. España es una motita. Es muy poco lo que venden aquí. Por desgracia. El proyecto es súper complicado en Sudamérica. Comprar en general Warhammer. Totalmente. Sí. Y además todos los juegos de mesa y Wargames son muy complicados en Latinoamérica. Por desgracia, si alguno del chat tiene esa procedencia, le deseo toda mi suerte. Porque lo tienen complicadito. Por cierto, muchas gracias a todos los que estáis. Y continuamos. Continúa, Pablo. Te queda una tercera cosa buena y vamos a por las malas, ¿no? Pues si tuviera que decir algo más bueno. Si quieres. No tienes que hacer las tres, ¿vale? Diría que me gustó que por algunos momentos en los comienzos de la temporada parecía que escuchaba bastante feedback positivo de que parecía que Game Workshop estaba escuchando un poco a la comunidad. Y aunque era muy cogido con pinzas, se movía o hablaba con grupos de testeo, que eran pues grupos de jugadores, por poner un ejemplo. Sí. Pero bueno, tampoco es algo a lo que haya que hacerle mucho caso, porque luego Game Workshop saca el porrito debajo de la mesa y se le va la pinza. En los fines de semana loco. Manos de hierro. Bueno, y si ahora tuviera que decir cosas mejorables, ¿vale? Sí. En primer lugar, como mis compañeros han comentado sobre el tema de la confusión de reglamentos y lo complicado que es acceder al conocimiento del propio juego, yo les recomendaría que adoptaran la filosofía que muchísimos juegos de mesa adoptan a día de hoy, que es un reglamento abierto y público. Entiendo que quieran vender sus libros, entiendo que quieran explotar esa gallina de los huevos de oro, pero me parece un poco un despropósito. Porque ¿Tiene un reglamento abierto? ¿Perdón? ¿Que Octava tiene un reglamento abierto? Que yo sepa, no. Sí, tenemos un reglamento de 12 páginas que trae todo lo necesario para jugar. Sí, pero luego para los ejércitos no te viene nada. Tienes que comprar no, para eso sí. Para eso es totalmente cierto, sí. En los juegos de mesa de hoy en día te dejan eso abierto. Entonces, yo entiendo que tú quieras sacar libros con el reglamento y que le metes un poco de trasfondo, que de hecho eso se lo estuvieron quitando algunos libros. Recordad los Index, por ejemplo. Sí. Y entiendo que quieran sacar ese dinero. Pero si tú sacas libros con trasfondo y añades el reglamento como un extra, creo que vas a vender más o vas a hacer más agradecido tu público que si lo haces de la manera que lo haces ahora, que te sacas un libro para sacar una página de reglas, para obligar al jugador a que se compre el libro. No obligas al jugador a comprarse el libro por una página de reglas. Sí, Dale una historia que le guste, que disfrute, que se enamore de tu hobby, porque es muy rico. Es que al final, no que te interrumpa yo, y Pablo, que es que al final la regla puedes pillarla de una forma pirata total, muy fácil. Y al final los que las compran en físico son la gente que realmente te gusta. La verdad es que sí. O sea,
por no ponerlo de forma abierta me parece tan ridículo a día de hoy, porque si la pones de forma abierta, no solamente está quedando como Dios, porque está quedando súper bien, sino que además la gente no hay tanto malos, ¿no? Ya encima ya no te dicen tanto explotador, que es lo que hablan mucho de con el tema de la subida de precios, de que suben demasiado los precios. Pues mira, te pones todos los reglamentos de forma PDF gratuita, no que valen 23 euros cada uno, y ya está. Y los que lo quieren en físico, que van a ser los mismos, que se lo compran actualmente en físico, se lo compran y punto. Porque es que, yo qué sé, yo puedo, el mismo día en el que sale cualquier libro, yo lo tengo ya en PDF. Ya. De forma pirata, por 17 grupos de WhatsApp distintos. ¿Por qué no hacer eso de forma legal? No sé, bueno, claro, el tema está en que tienen esa forma de actuar y hay que decirlo, la mayoría de juegos de mesa y de wargames no dan ese contenido gratuito. Lo que pasa es que los más importantes fuera de Game Workshop sí. Pero claro, volvemos al tema de las proporciones. Game Workshop es un gigante comparado con cualquiera. Yo conocí a Pablo precisamente en la época en la que Game Workshop perdió mucha gente y se fueron a War Machine y a Infinity. Y entre las dos empresas, una sola caja de Game Workshop vendía más que todo lo que vendían ellos en un año. Así que estamos hablando de que es un monstruo. Es un monstruo. Es el 90 y tantos % del mercado. Es una locura. Así que claro, yo creo que la aplicación... Muchísimos más años que esas empresas en el mercado. Porque ¿cuántos años tiene Infinity? Infinity no sé cuántos tendrá, pero pongamos 5, 6, 8. No, hombre, no. Tiene un poco más. Infinity tendrá ahora mismo... Puede que roce Infinity los 15 años, Puede que roce los 15 años. Sí, Infinity ya tiene sus añitos, hombre. No sabría decirlo exactamente, pero Infinity tiene ya su tiempo. Has de tener en cuenta que tuvieron, cuando sacaron la caja de inicio, la tuvieron durante casi 5 años ahí dándole caña, a la cajita. Que es buenísima, es una caja brutal. Pero bueno, yo creo que la app es un paso adelante en lo que comentas. Así que yo creo que algún día veremos contenido de reglas de cada ejército gratuito. Yo eso creo que lo vamos a ver. O incluido, muy incluido, dentro de cada caja que compres, como pasa en Sigmar. Que en Sigmar muchas veces compras algo y directamente te vienen las reglas de eso. Y en 40K ha pasado también, pero no con todo. Y es algo que siempre me ha resultado curioso. ¿Has terminado? No, bueno, eso lo he dicho la primera. Pues dale. Pues dale. Vale, lo siguiente que diría es que en cuanto a tema marketing y de cómo trata a los clientes, debería abandonar esa política de Apple, por así decirlo, en plan de exclusividad que tiene. Ya se ha demostrado durante los 25, 20, 30 años que lleva en el mercado Game Workshop que hace productos de calidad. No tiene que vendernos como que son de calidad y por eso pone esos precios, porque la gente se cansa. Creo que tendría que tomar una política menos agresiva que diera más accesibilidad de sus productos al público. Van a vender más, van a vender mucho más, siendo un poco más barato, y no van a perder importancia ni van a perder caché. Si una cosa es buena, la gente lo va a valorar por lo bueno que es y no por lo que cuesta, sobre todo. Y si cuesta más barato, la gente lo va a querer y lo va a apoyar más. No creo que lo hagan. Para eso lo que van a hacer es más colecciones. Y ya está. Pero bueno, es cierto que los precios están bastante arriba. En este momento. A ver, los Easy to Build fueron un pequeño paso en ese aspecto. Sacrificas, digamos, personalización por tener acceso a un precio más económico de ciertas unidades, lo cual no veo mal. Pero, ¿qué les cuesta ponerlo multicomponente? Aunque le des opciones cerradas en la caja, ponlo multicomponente. Que la persona que lo monte tenga libertad de decidir si quiere poner un brazo mirando para arriba o para abajo. Porque después peta un grupo de WhatsApp, como hago yo por la tarde, para montar un marine, ¿vale? Para darle una pose buena. No tiene sentido, ¿vale? Lo confirmo. Lo confirma, ¿verdad? Y luego, ¿Y la tercera? Como tercera cosa, yo diría que Game Workshop debería de abandonar las flipadas de rotura de escalada de poder en este juego.
después de 20, 30, 25 o los que sea, años que lleva con esta empresa funcionando, creo que tienen suficiente feedback para conocer cómo equilibrar en cierta medida su juego. No necesitan sacar el rayo de la muerte mortal para después sacar el rayo de la mega muerte mortal, que después sacará el misil del rayo de la muerte mortal que dispara tiburones voladores. Permíteme corregirte, porque ahí creo que se te está notando un poquito que no has jugado octava. Sí, yo sé que ha bajado la escalada de poder, pero aún así hay cosas muy absurdas. A ver, no es posible... ¿Sabes cómo Bueno, ha ido la estructura de nerfeos y bufeos en octava? No, la verdad es que no. Pues te explico rápidamente. Antes has comentado un tema que dices que te parecía que era así. Pues te confirmo que era así. Ha habido grupos de testeo y lo sigue habiendo en todo momento oficiales de 40k y que están hechos por gente de directamente ITC. ¿Vale? El canal este inglés famoso que hace videoblogs de estos de partidas, ¿cómo se llama? No recuerdo cómo se llama, muy famoso. Wargame Tactics. Bueno, ya, ese. Pero ya sabes la regla de novena antes. Sí, ya la sabes. Y hay gente... Me parece flipante que una gente de la comunidad ya lo sepa todo. Tabletop Tactics nos apunta Nanjo y dice: yo he jugado mucho octava y he notado un montón la escalada armamentística. Pero es que la escalada armamentística de octava ha sido durante 1 mes y medio, 2 meses, los guerreros de hierro comiéndose... Manos de hierro. Los manos de hierro, perdón, comiéndose... Es que es completamente distinto. Sí, comiéndose a lo que hubiera delante. ¿Qué se refiere a comiéndose lo que hubiera delante? A que ganaban más o menos, tenían una proporción de victorias del 55%. No, llegaron al 75%. ¿Llegaron al 65%? No, al 75%. La única razón por la que tenían un 55% realmente es porque había tantas manos de hierro que te enfrentaban mucho. Claro, eso es cierto, sí, es cierto. Pero eso chupa la estadística un montón. El tema está en que los manos de hierro duraron así hasta que llegó el reequilibrado de puntos que se hace cada año. En el chapter... fue la FAQ. Fue la FAQ. Perdona que te corrija. Salió una FAQ 2 semanas después que primero se cargaron un montón. Es que de 200 reglas que salieron de las manos de hierro, se cargaron. A lo mejor 100 estaban OP, la mirase por donde la mirase. Pues se cargaron a lo mejor la mitad. Hombre, ¿qué pasa? En realidad fueron 10 reglas, había 10, 12 reglas que estaban muy arriba y le pegaron una leche pues a 8. Perdona, que siga un segundillo, es que quiero terminar de explicar. Sí, claro. Yo he hablado proporcionalmente, realmente no es esa la cifra real. Luego, ¿qué pasó? Que luego sacaron la actualización de Marina del tema de las doctrinas, que todo esto la verdad es que sabía todo el mundo, que eso eso tardó bastante más, tardó aproximadamente unos 2 meses, que fue cuando ya estaban todos los codes Marina. Sí, es que te explico. Perdón, continúa Isidro. Y ahora fue lo que hizo que realmente bajara tanto manos de hierro como puños imperiales. Y además metieron una FAQ exclusiva de marines para todos los marines en la que se cargaron a Muelle del Cuervo, un combo que tenía y que hoy día sigue teniendo un combo parecido. Y se cargaron cosas y que se cargaban las doctrinas. Fue el mismo de eso, el mismo parche, por decirlo de alguna forma, y se cargaron también algunas reglas relacionadas con las propias manos de hierro, exclusivamente de las manos de hierro. Que eran unas listas que se jugaban de que hacía que protegía a tu super no me acuerdo, el Leviatán con los intercesos tenían ido de 4 repitiendo, no sé, era una barbaridad. Una locura. Bueno, el tema está en que el sistema iba así y sigue yendo así. Creo que eran 6 meses más o menos, tienes una FAQ, una Big FAQ, en la cual se toca todo lo necesario. Luego, cada códex que sale, a las 2 semanas sale una FAQ totalmente gratuita, la puedes ver y dice, vale, la han cagado aquí y lo han arreglado. Ya está. Si hay algún golpe que haya que dar después, se da. No han tenido problema con ello. Y eso, cada 6 meses la Big FAQ. Y luego, cada Navidad salía el Chapter Approved, que es un libro que reúne todo lo que se ha faqueado, reúne nuevas reglas, nuevas cosas, y además cambiaba los puntos. Nosotros en octava no hemos tenido unos puntos en el index y luego en los códex, sino que cada final de año recibíamos una actualización y nos decían, oye, que ahora tus guerreros tiránidos, por dar un ejemplo que me afecta,
En vez de costar 30 puntos cada uno, cuestan 20, porque estaban mal. Oye, un ejemplo de... Y eso además es una cosa de la que se queja un montón de gente. Y de una forma totalmente estúpida. Pero... Sí, es estúpido quejarse de eso porque a mí me ha parecido maravilloso. El cambiar los puntos cada año, que además podías comprarlo, una asociación podía comprar el chapter y decir, Santa Pascua, tenemos reglas nuevas y tenemos la actualización de los puntos de todo el mundo. Punto. Porque además no era un libro caro, costaba 20 o 25. El tema es ese, ¿eh? Tú tenías todo reunido en un libro a final de año, sin ningún problema. Es decir, el sistema de equilibrado de octava a mí me ha parecido espectacular. Que ha tenido salidas de tono, que ha habido momentos en los que había gente demasiado potente, sí, pero en menos de un mes y medio, 2 meses, lo han arreglado siempre. Y el problema que tuvieron, perdón que te interrumpa, el problema que tuvo los manos de hierro, que es por lo que realmente uno de los problemas que tuvo los manos de hierro, es que en ese periodo en el que salió 2 semanas el parche gratuito, ahí estuvo entre medias Talavera, que fue una cosa bastante sonada. Sí. Nanjo dice una cosa importante, y creo que eso es precisamente lo que va a intentar arreglar Novena. Un fallo que yo he visto es que se han dedicado a bajar mucho los puntos de las unidades en vez de fortalecerlas. Yo no quiero que mi Lictor cueste 20 puntos, quiero que cueste 100 y logre matar a un personaje. Es cierto. Pero, a ver, se han cambiado pocas fichas. Se han cambiado poquitas fichas, pero algunas se han cambiado. A mí me hubiera gustado que se hubieran cambiado más las fichas que algún que otro punto. Pero oye, al menos eso. Nos cambiaban los puntos y decían, pues esta unidad es una porquería, pues le vamos a dar un bajoncito y de repente es viable. Y eso ha dado lugar también a una cosa muy interesante, que Isidro me la puede marcar. Y es que la mayor parte de las unidades de un códex, mínimo, eran jugables. Mínimo son jugables. Había... Depende del nivel, ¿eh? No. Depende del nivel Había unidades que eran muy patéticas. Había cosas muy malas, muy buenas, sí. Pero jugable, lo que es jugable, más del 50% de todos los codecs. Yo estoy de acuerdo, es mi impresión. Y sobre todo estoy de acuerdo con la salida de los Psychic Awakening, siempre y cuando no juegas en un Nintendo competitivo. ¿A qué me refiero con esto? Antes del Psychic Awakening había ciertas unidades, por ejemplo, el Code Demonia, que eran completamente injugables. Pues literalmente a cada unidad de los Codes Demonia le han sacado una estratagema. A literalmente cada una. Y lo mismo que te digo de este ejemplo, hay ejemplos muy parecidos de todos los codes con los Psychic Awakening. Tiránidos ha sido espectacular en eso. Tiránidos, Lobos con todo. O sea, lo de Lobos fue impresionante. El propio Code Marines empezó a bufar motos, la Speeder y con estratagemas nada más. Esto, sobre todo, hay un poquillo de ayuda del tema de la estratagema. Están diciendo en el chat que lo único que salió perdiendo un poco en esta edición fueron los voladores desde que pusieron que no podían puntuar. Buen apunte. Y que... Eso es una sola cosa. Pero es que al final sí. Pero bueno. Al final la cantidad de cosas reglas que pueda llegar a acumular un volador en esta división no tiene sentido. La verdad es que sí. Yo por eso Perdón, continúa. Y que hay ciertos voladores que se cargan en el juego y realmente los que no son tan competitivos, malos no son. Por ejemplo, todos sabemos que nos referimos cuando hablamos de voladores buenos a los Eldar en general, tanto Drukhari como Krakow, sobre todo los Krakow porque se acumulan menos de la impactar sin hacer nada. Sí. Pero al final tú te vas a la cañonera de los marines que no sirven prácticamente nada y son bastante jugables. Porque la de los lobos, por ejemplo, que la gente se ríe un poco cuando las ve. La de los, por ejemplo, yo no he visto en ningún momento me acuerdo yo, esto fue muy gracioso, el tema de los vehículos voladores, tú los leías y tú dices, vaya caca. Y luego me acuerdo yo que salió una lista súper buena de Tao. Yo no me acuerdo cuál era, creo que era Talavera, que llevaba 3 bombarderos de los Tao. Sí. Tú ponete un ejemplo. No sé si te acuerdas que esto lo estuvimos comentando una vez mientras comíamos, Jordi. Sí. Está y al final todos los voladores son medianamente jugables, medianamente buenos. Sí. Están soltando mucha bilis los jugadores que están presentes en el chat. Por cierto, suscribíos. O por lo menos eso, dadle a seguir, hombre. Porque se nota que vienen del grupo de tiránidos. Estamos ahí con nuestros voladores que son la mayor mierda. O sea, las peores unidades voladoras del juego, yo pienso sinceramente que son las tiránidas, son malísimas. Pero bueno. El Drake le sigue de cerca. No lo sé, pero bueno. En fin, yo creo que era importante, Pablo, comentar de este aspecto, porque es que la perspectiva que estás diciendo es muy de sexta, de la anterior Game Workshop.
¡Ay, alguien me ha seguido! Pero la de octava es totalmente distinta. Un Facebook que tú pones una pregunta y te responden, un feedback que se nota, es algo increíble lo que ha cambiado el juego en ese aspecto. Increíble, te lo digo, totalmente. A ver, eso lo he dicho como algo bueno, ¿eh? Lo de el que te escuche. Sí, Que claro. entre comillas. Lo que digo, a ver, pero la escalada armamentística, estoy de acuerdo contigo en que ha bajado bastante el nivel. Pero, por ejemplo, cuando bajó la fuerza de que se desapareció, llegaron las mortales y empezaron a salir cosas muy random que a veces era abusivo. Las Aún mortales, así, las mortales estuvieron desde el principio, igual que en Sigmar, ¿eh? Desde el principio. Y aparte están súper medidas las mortales. Sí, ¿no? ¿eh? O Yo sea, no puedo estar de acuerdo muy contigo en este momento. Te puedo literalmente contar con los dedos de la mano, con los dedos de mi mano, la cantidad de mortales Sí. que puede ser, la forma de ser Mira, mortales que tiene mi codo de lobo. El códex que de media puede lanzar más mortales sin putear al resto de la lista, pienso que actualmente es Tiránidos. Y es... No, Caballero Gris, te lo puedo asegurar. Pero... Bueno, Caballero Grise no lo he tocado y sé que están súper arriba, pero bueno. Y Tiránidos pueden lanzarte un total, creo que eran de... si le salen muy bien, unas 20-25 heridas mortales. En 2000 O sea, Milijo y Caballero Gris lo vamos a dejar aparte de esta conversación. yo lo que creo que deberíamos de pasar por último ya a lo último de Jordi. Porque, Sí, es verdad. Sí. Porque menos cuarto. Que es son verdad, unos tú te tienes que ir. cuantos. Nanjo, te seguiría Yo 2 veces también. solo por el Pikachu. Es que el Pikachu es mi arma secreta. Bien, mis 3 cosas mejores y 3 cosas peores. Las 3 mejores, las que quiero que conserven. Una, justamente el feedback. Quiero que conserven ese feedback. Quiero que conserven esa velocidad cambiando el juego cuando ven que algo está mal. Genial. Game Workshop, por favor, sigue así. Quiero que sigan con la estructura de estratagemas que tocan cosas que no tienen por qué estar bien de por sí, sino que dan armas secretas a los jugadores y a las unidades que llevan. Eso me parece ultra guapísimo. O sea, manejar unos tiránidos ahora es que es tan bonito. Te lo aseguro, es que da gusto jugar a eso. Y por último, la tercera, la que quiero que conserven es la simplicidad. Que sea tan fácil como hasta ahora el poder entrar en el juego, jugarlo, darse cuenta de que lo que han ganado con esa simplicidad es mayor intuición en el jugador para solucionar sus propios problemas. Y ahí viene mi primer punto negativo. Por favor, Game Workshop. Es cierto, hay que buscar ser intuitivo, pero no nos pasemos. En el reglamento básico había algunos agujeros de guión que ni en Alien Covenant. Así que, por favor, Voy a tener que ver esa película para entender la referencia. No la veas. O sea, hay un par de agujeros. O sea, el mayor agujero del tema del reglamento es el tema de los modificadores y repetir fallas para impacto. Totalmente. Lo más intuitivo de todo el puñetera edición. Nadie entiende por qué eso estaba en las notas del diseñador y no en el reglamento. Incluso en el reglamento gratuito debía estar eso. No, te lo voy a explicar. Ya que tú no lo conoces. Te lo voy a Es explicar. absurdo, es absurdo. Cuando te voy a poner, por ejemplo, que tú eres un marine espacial que impacta a 3 manos. Uh-huh. Y tú tienes lo que sea al lado que te repite todo para impactar. Es decir, la fallida. La fallida para impactar. Pues imagínate que ahora te meten a ti un menor para impactar. Y tú impactas ahora 5. Pues tú no repites el 4 y el 3, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el modificador se aplica después de la repetición. Exacto. Entonces, Sí, porque en Sigmar pasa igual. Pues ¿qué pasa? Que aún Sí, no tiene a mí me sentido. pasa mucho. Es súper antiintuitivo y es lo peor que yo he tenido en la edición. ¿Qué pasa? Lo bueno, que a medida que han ido avanzando la edición han metido las unidades que permitían repetirlo todo para impactar, no decían repetir fallidas. Repite lo que quieras. Exacto. Que es lo que debería realmente pasar con todo. Sí, igual Okay. que la estrategia de las reliquias, que también lo han ido cambiando. Y sobre todo el de los rasgos, el de te da un rasgo adicional. Sí. Ese yo creo que se lo han puesto en la reliquia más. Pues eso. Bueno. Rápidamente sigo. Yo creo que deberían de... Por favor, si algo tiene que estar explicado, no me la pongas en la nota del diseñador, me lo pones en el puñetero reglamento. Y si necesitas sacar una FAQ del reglamento, lo entiendo, me la vas completando, no pasa nada, yo la imprimo. Pero no me la ponga en la nota del diseñador, aunque sean gratis, porque hay mucha gente que no sabe ni que existen.
terminando octava. Y en la nota del diseñador hay pues fíjate, las notas del diseñador, pues, para pegarte, José, porque te dije varias veces que te las descargara. Pero no eran las FAQ. Las FAQs y las notas del diseñador, las dos. El tema, lo que estoy diciendo, las notas del diseñador traían cosas esenciales. Así que, por favor, eso al reglamento básico. Punto. Ni más ni menos. Segunda cosa. Estoy un poco de acuerdo en que la escalada de precios no beneficia a Game Workshop en este momento. Es cierto que son la empresa que más mercado tiene y no les va a importar demasiado. Pero en este momento creo que deben de seguir con la línea de cada vez meter más jugador nuevo. Porque es sano. Y por último, en octava se ha intentado dar un poco de aire fresco a las facciones más pequeñas del juego. Esas facciones que apenas tienen subfacciones, que no pueden sopear, y lo que han hecho ha sido darle sus formas de capítulos. Los tiránidos ahora tienen, aparte de sus grandes flotas, pues tienen una variedad y pueden crear sus propias flotas. Eso me encanta, me parece estupendo. Pero de marina, realmente. Ahí está la cosa. Pero no se puede ni comparar la variedad de reglas y de potencia que pueden hacer el Imperio, la facción de Imperio. Recordemos que Game Workshop trabaja por facciones. Actualmente no trabaja por ejércitos. No es marines espaciales, no. Es Imperio. Lo que puede hacer Imperio y lo que puede hacer Caos ni se acerca. Vamos, es que es cualquier otra raza no puede hacer ni un tercio en cuanto a variedad de reglas. Es que no pueden. Es más, en Xenos solo hay 2 razas que tienen sopa. Es decir, que tienen otras subfacciones con las que pueden trabajar. Que son Tiránidos con culto Genestealer y Eldar con todos los Eldar. Esto hay que arreglarlo. Que la mayor parte de sopas han ido escapando a lo largo de la edición. Aún así, esto hay que arreglarlo. Hay que arreglarlo. ¿Por qué? Porque siempre, pase lo que pase, le va a dar más por saco a Game Workshop y a los jugadores el tener una variedad tan enorme únicamente en una sola facción que el tenerla en todas las demás. Sé que es un trabajo que no va a ser de novena, va a ser de quién sabe cuántas ediciones, pero es algo que han de arreglar. Con lo cual, ahí están mis 3. Tiranido dice que ya hemos superado la barrera de Imperio, podemos meter Vindicar en Brew Brother. Hoy hemos hablado de eso, ¿no? Y es verdad. Ahora con los asesinos podemos meter. Con la nueva regla de asesinos podemos, pero es que. A mí me hace mucha gracia. No renta. No, puede que rente, ya lo veremos. En fin, tenemos que dejarlo aquí por hoy. Porque varios tenemos que ponernos a trabajar o dormir. Una de dos. Así que. Muchas gracias por estar aquí, tanto a los contendientes de este combate dialéctico, como a los espectadores, que estoy muy contento de todos vosotros. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por recibir mi Pikachu, de seguirme, y pronto haremos la segunda parte de este debate, en la cual directamente hablaremos de todas las novedades que se hayan visto de novena. Así que, muchas gracias a todos, y despidiéndose, por favor, José. Buenas noches a todos, y adiós. ¿Isidro? Nos vemos a ver. Tú resubirás de todas formas, ¿no? Esto se va a subir, evidentemente. Esto se va a subir a Twitch y ya veremos si a YouTube, porque YouTube está hecho una piltrafa ahora mismo para el contenido. José, ¿Pablo? Pues por mi parte, darte las gracias por permitirme estar aquí. Y la verdad es que la experiencia me ha gustado mucho. Pues espero poder repetir, aunque sea como colaborador en el chat. Y nada, cuidaros y un placer. Gracias a todos por pasaros también por aquí y escucharnos aquí divagando. Muchas gracias, Nanjo, Tostadito, Belt, toda la gente que habéis estado. Muchas gracias. Y hasta así como apunte, Tostadito era yo, ¿eh? Ya, pero si participas te lo tengo que decir. Ah, vale. Así que te puto callas. Vale. Gracias y hasta pronto. Hasta luego.